Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me presento. Soy la licenciada María González, subgerente general de Catedráticos Consultores, empresa especializada en el desarrollo y asesoría de tesis, artículos científicos y proyectos de investigación. Bueno, en esta oportunidad estamos haciendo la presentación de un taller completamente gratuito y la información que se va a mostrar en pantalla será compartida para todos ustedes una vez se finalice lo que es el taller, para lo cual voy a necesitar que una vez se finalice me confirmen por WhatsApp para poderles enviar el material en PDF. Este material es completamente práctico, entonces lo podrán utilizar para cualquier carrera que ustedes estén cursando actualmente en la universidad. Catedráticos consultores tienen en el mercado 8 años y en mi caso soy especialista en metodología de la investigación. Al finalizar el taller vamos a hacer una especie de preguntas y respuestas para poder solventar cualquier duda que ustedes puedan tener, base obviamente al taller que estamos realizando en este momento. Sí, en la presentación de cómo elegir tu tema de tesis, tenemos que tener en consideración primero que es un tema de investigación, un tema de tesis. El tema de tesis, recuerden que es el principal problema que ustedes van a investigar dentro de su proceso de titulación, sea de bachiller, maestría o doctorado. Este tema de investigación debe estar compuesto de diferentes características que más adelante lo vamos a visualizar. Pero en sí, el tema de investigación o el tema de una tesis o proyecto de tesis es la idea principal que ustedes van a realizar dentro de todo su trabajo de investigación. Toda la investigación, todos los antecedentes y todos los artículos científicos que ustedes van a buscar tienen que estar basados directamente en el tema de investigación que ustedes están seleccionando. Es el núcleo principal que ustedes van a defender al finalizar el proceso de titulación o el proceso de tesis, en este caso, al momento de la sustentación. Las características que debe contener un tema de investigación o un tema de tesis. Debe ser relevante. ¿Esto qué quiere decir? Que debe obligatoriamente aportar algo al mundo en el que ustedes se están desenvolviendo o en la carrera que ustedes están desempeñándose. O bien aportar algo a la sociedad. Recuerde que en todas las investigaciones existe un apartado que se llama justificación de la investigación. Esta justificación versa sobre a nivel social, a nivel teórico y metodológico. Entonces, esta justificación lo que quiere decir es señalar cuál es la importancia que tiene su tema de investigación a nivel práctico y a nivel social. Cómo se va a fundamentar esta investigación o qué va a aportar a la sociedad esta investigación, por lo cual debe ser relevante. También debe ser viable. ¿Esto qué quiere decir? Que la información que ustedes van a seleccionar deben tener la característica principal de que ustedes puedan acceder a esa información. Muchas veces el tesista quiere buscar un tema de investigación que no haya sido tocado por ningún otro autor. Sin embargo, a nivel nacional, lo que se busca, los docentes de las universidades, es que su tema de investigación tenga antecedentes y que ustedes puedan acceder a la investigación o cualquier otra característica que ustedes vayan a tomar de otros autores. Es decir, obligatoriamente ustedes tienen que tener información para fundamentar ese tema. Porque si ustedes seleccionan un tema, buscan un tema que no tenga antecedentes o no tenga estudios previos, para poderlo desarrollar va a ser un gran dolor de cabeza. Por ende, sí se sugiere mucho que el tema de investigación puede ser novedoso, sí, pero debemos asegurarnos que tengan estudios previos y que ustedes puedan acceder a esos estudios. Es decir, podemos seleccionar un tema nuevo, no hay ningún problema. En el caso de la inteligencia artificial, por ejemplo, que es el tema más novedoso que está impactando el mundo y en todas las carreras que podemos tomar. Hay estudios previos, sí, pocos, pero podemos tomar estudios ya sea en inglés o en español que te permitan a ti fundamentar lo que quieres demostrar dentro de tu trabajo de investigación. Eso es fundamental. Debe ser claro y delimitado. El tema de investigación debe delimitarse tanto en la población como en el lugar donde ustedes lo quieran llevar a cabo. Sea una institución, sea una empresa, sea una población en específico o un distrito, una municipalidad. Deben señalar exactamente dónde lo van a llevar a cabo. Actualmente en las investigaciones no se toma mucho en consideración por parte de los docentes que ustedes seleccionen una investigación de forma genérica. Muchas veces le solicitan al estudiante que puedan acceder a esa población, ya sea para encuestarlos, para entrevistarlos, para evaluar a las personas o a los procesos, dependiendo de la carrera y dependiendo del enfoque de investigación que ustedes le quieran dar a su trabajo de tesis. Y debe ser interesante para ti.
Recuerden que un trabajo, una tesis en este caso, tiene un aproximado de 50 páginas, hasta más. Puede sobrepasar las 100 dependiendo del grado académico al que ustedes están optando. Siempre se sugiere que la investigación que ustedes se vayan a desarrollar sea de gusto de ustedes, porque para hacer un trabajo, especialmente el marco teórico, que es bastante extenso, se tiene que el tesista enamorar de su tesis para poderlo llevar a cabo. Porque he conocido muchos casos donde se bloquean en el marco teórico y no saben cómo abordarlo, o seleccionan un tema simplemente por salir del paso y al momento de elaborar la realidad problemática es bastante complejo poderlo llevar a cabo, ya sea porque no te gusta el tema, porque realmente no sientes una cierta afinidad con ese tema de investigación que estás seleccionando. Entonces, es muy, muy fundamental que ustedes tengan conocimiento del tema y que ustedes lo quieran abordar, porque de lo contrario no van a poder desarrollar un trabajo de investigación o en este caso una tesis de más de 60 páginas si no tienen una cierta afinidad con el trabajo o con el tema que están seleccionando. Ahora bien, ¿qué deben saber antes de seleccionar un tema de investigación o un tema de tesis? Es fundamental que primero seleccionen los antecedentes. Tu tema de investigación debe tener antecedentes. En la mayoría de las universidades solicitan 10 antecedentes de los últimos 5 años, 5 nacionales y 5 internacionales. Eso es lo que venía mencionándoles anteriormente. Muchas veces se selecciona un tema que a ustedes les encanta porque es novedoso, porque nadie los ha investigado. Pero al momento de hacer el marco teórico, sufren muchísimo porque para hacer las discusiones, que es posterior a los resultados, deben tener obligatoriamente tesis que versen o artículos científicos que hayan tocado el tema de investigación. Porque recuerden que las discusiones se realizan en base a una triangulación, es decir, sus resultados con los resultados de sus antecedentes. Entonces, si sus antecedentes no han tocado su tema de investigación, no van a poder elaborar la discusión. Entonces, eso es fundamental. Que ustedes puedan verificar que su tema de tesis tenga antecedentes, sea de tesis o sea artículos científicos. En la actualidad, la mayoría de las universidades están optando por solicitar solamente artículos científicos. Entonces, eh, respalden su tema de antecedentes. Recuerden, de los últimos 5 años y que sean de artículos científicos. Eso es fundamental. Que sus variables tengan instrumentos. En este caso pueden ser variables o pueden ser categorías. Ya depende del enfoque que ustedes le quieran dar. Pero es fundamental que ustedes hagan una plantilla de varios temas de investigación o varias variables o diferentes variables que ustedes quieran investigar y evalúen la posibilidad de cuáles son sus instrumentos, qué instrumentos ustedes quieren medir o cómo ustedes van a medir esas variables, ya sea con entrevistas, dependiendo si es cualitativo, si es cuestionario, si es cuantitativo, si son fichas de observación, si es cuantitativo, si es análisis documental, si es cualitativo, qué instrumentos yo voy a tomar para medir mis variables, qué voy a hacer o cómo lo voy a tomar. Hay universidades que les permiten a ustedes reutilizar instrumentos. ¿Qué quiere decir? Que ya hayan sido utilizados instrumentos anteriores por otros tesistas o por otros autores. Siempre y cuando obviamente lo citen dentro de su tesis, ustedes lo pueden adaptar. Hay asesores que les piden que estos instrumentos vuelvan a ser validados o tengan una confiabilidad alta. Va a depender mucho del asesor que ustedes están teniendo en la universidad. Pero es fundamental que sus variables tengan instrumentos de investigación. ¿Cómo ustedes lo van a medir? Porque eso es fundamental. De ahí deriva la posibilidad de poder contextualizar el tema de investigación. Una vez que ustedes verifican que tienen antecedentes sus variables y que tienen instrumentos de cómo medirlo, deben pasar a contextualizar el tema. Es decir, dónde lo voy a llevar a cabo o cómo lo voy a enfocar. ¿Cuál es la problemática que quiero realmente abordar? ¿A dónde lo voy a abordar? ¿En una institución? ¿En una población específica de jóvenes adultos? ¿Solamente en mujeres? ¿En gimnasios? Porque también hemos realizado tesis en gimnasios. En cualquier institución que ustedes puedan acceder, ¿cómo ustedes lo van a contextualizar? En su realidad problemática, ¿cómo lo van a abordar? ¿Cuál es el problema que realmente ustedes están visualizando? Posterior a ello, deben seleccionar su población, es decir, van a evaluar a estudiantes, a trabajadores, a mujeres, solamente a hombres, a niños, a madres solteras, a padres. ¿A quiénes ustedes van a evaluar? ¿Quiénes van a ser esas pequeñas personas que ustedes van a encuestar, ustedes van a entrevistar o ustedes van a observar? Tienen que delimitar bien eso
porque eso debe contenerse dentro del tema de investigación. Tener autores bases para las variables. Esto es fundamental. Hay asesores que solicitan que sus variables, una vez ya tienen el instrumento, ya tienen investigaciones previas. Ahora, ¿quién va a ser su autor base? Es decir, ese autor que va a definir sus variables de investigación y va a definir sus dimensiones. ¿Eso es necesario? Sí. Definir sus variables y sus dimensiones, es decir, ¿quién es el autor que va a decir, por ejemplo, no sé, qué es el marketing digital? ¿Cuál es el autor que lo va a definir esa variable? ¿Y cuáles son las dimensiones de esa variable? Hay asesores que solicitan a nivel metodológico, que son los más rigurosos, que su autor base defina tanto su variable como sus dimensiones. Entonces, eso es necesario que ustedes lo delimiten antes de poder seleccionar un tema. Y obviamente conocer cuáles son esas dimensiones que ustedes van a tomar para poder caracterizar esa variable o ese tema de investigación. Hay algo llamado la operacionalización de variables. En esa operacionalización debe señalar cuáles son esas dimensiones. Y ese autor base que ustedes van a seleccionar debe definir esas dimensiones. Eso es fundamental. Todas estas características son fundamentales para que ustedes puedan seleccionar un buen tema de investigación que el asesor no les pueda rechazar. Porque cualquiera de estos puntos que le falte al momento de ustedes presentar un tema puede ser objeto de rechazo por parte del asesor. Entonces, en algunos casos avanzamos mucho con el tema, en el caso de los tesistas, y cuando avanzan, ya realizaron su realidad problemática, bases teóricas, y no cumple con alguna de las características que les estoy mencionando, he conocido de casos que hay asesores que les rechazan todo el avance y les piden volver a cambiar la variable o les pide decir, oye, este no es el instrumento que estás buscando, no tiene validez el instrumento, ¿de dónde lo sacaste? Esto no sirve, entonces le rechazan todo. Entonces es mejor que ustedes se blinden de toda esa información, de todo ese rechazo que pueden tener y tengan estas características totalmente disponibles para que cuando el asesor les pregunte, ¿tiene antecedentes? Sí, sí tiene. ¿Cuáles son los instrumentos que ustedes van a medir sus variables? No son estos instrumentos, son dos cuestionarios, uno para la variable 1 y otro para la variable 2. Ok, ¿tiene autores bases? Sí, sí tiene, son esto y esto. Generalmente los autores bases son o de libros o de artículos científicos. Nunca tomen tesis para tomarlo como autores bases, porque no tiene rigor científico. Así sea de maestría o de doctorado, no les van a aceptar. Entonces, siempre tengan mucho cuidado al momento de seleccionar un tema de investigación. Esto está muy ligado a lo que les estaba mencionando anteriormente. ¿Cuáles son los componentes que debe tener un tema? Es decir, ¿qué debe tener un tema de investigación? Las variables que van a investigar. Puede ser una variable para que sea descriptivo o puede tener dos. Es decir, la incidencia, mejora, relación, que puede tener dos variables si un tema de investigación, hasta tres. Sin embargo, para tesis de licenciatura y de maestría se recomiendan dos variables. Sin embargo, para doctorado sí les piden tres obligatoriamente. En algunas universidades actualmente, si son de dos personas que van a realizar su tesis, no les van a aceptar tesis de una sola variable. Ahora, si es un solo autor que lo va a realizar, es negociable con el asesor si pueden realizarlo con una sola variable. Todo va a depender de la dinámica que tengan ustedes con la universidad y con el asesor principalmente, que él es el que le va a aceptar el tema de investigación. Deben tener claro también en el componente número 2 cuál va a ser el diseño de investigación. Si van a trabajar con una sola variable, es descriptiva. Si van a trabajar con dos, deben saber qué van a hacer. Van a hacer una incidencia de una variable sobre otra, van a mejorar una variable con otra, o van a solamente buscar la relación, que es la más común, de una variable con otra. Fundamentales. Deben saber poderlo delimitar dentro del tema de investigación. El componente número 3 es la población objeto de estudio. Como les mencionaba, ¿a quiénes van a evaluar? Estudiantes, trabajadores, universitarios. Deben delimitarlo bien eso en el tema de investigación. Y el punto número 4 es el lugar o el espacio geográfico donde se llevará a cabo. Lo van a llevar a cabo en una institución educativa, por ejemplo. La depresión y su relación con la ansiedad en estudiantes de secundaria de una institución educativa de Lima 2025, por ejemplo, un tema tocado a nivel psicológico. Ese tipo de cosas hay que tener en cuenta al momento de elaborar el tema. Es decir, no puede faltar ninguno de estos componentes. El tema de investigación preferiblemente no debe pasar de las 20 palabras. A nivel metodológico,
todo tema de investigación no debe sobrepasar las 20 palabras. Hay algunas universidades que les aceptan 25, hasta 30, dependiendo del esquema de la investigación o del esquema de la universidad. Pero metodológicamente es preferible que un tema no exceda las 20 palabras. Y evitar conectores innecesarios. ¿Qué quiere decir esto? Hay palabras que podemos suprimir dentro del tema de investigación que no son necesarias. Entonces, por ejemplo, no sé, el Lean Manufacturing para la mejora de la productividad, cuando podemos trabajar con Lean Manufacturing para mejorar. Entonces, eliminamos el la para poder como delimitar mejor el tema y que sea más limpio al momento de presentarlo con el asesor. Entonces, sí es fundamental que evitemos conectores innecesarios al momento de presentar el tema de investigación. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos que debemos tener en consideración para elegir un tema de tesis? El paso número 1 es elegir un tema que les guste y que esté ligado con su profesión. A veces queremos investigar porque he visto algunos casos, por ejemplo, en estudiantes de enfermería quieren estudiar lo que es la depresión. Poco tocado sí, pero preferiblemente tocar variables que estén ligadas con tu profesión. Es fundamental eso. Esto está ligado también a un tema que te gusta, es decir, si no te motiva lo que les mencionaba al inicio, si no les motiva un tema de tesis, difícilmente van a poder concretarlo o van a poder llevar a cabo un tema de investigación. Muy complicado que lo puedan realizar. Hay más probabilidades de que se estanquen en el camino y la idea no es esa. Porque hay casos en donde la universidad tiene programas de titulación que pueden durar hasta 2, 3 meses, entonces a veces los asesores piden avances semanales. Entonces, que se estanque un estudiante no debe ser viable en este caso. Ahora bien, un tema, basar el tema en algo que ustedes conozcan y que puedan abordar. Un problema que ustedes puedan solucionar en torno a su investigación y que esté ligado directamente con su profesión. Pueden evaluar alrededor de ustedes qué es lo que ustedes, la problemática que ustedes mejor visualicen dentro de la actualidad de lo que ustedes pueden estar evaluando, ya sea en el contexto nacional o internacional, siempre y cuando tengan antecedentes, cualquier tema que ustedes quieran realizar es completamente viable, siempre y cuando cumplan con las características que les estoy mencionando. Créanme que ningún asesor les va a rechazar el tema de investigación. Y paso fundamental es asegurarse de que tienen acceso a la población de estudio. Es decir, si ustedes quieren evaluar a estudiantes de secundaria o trabajadores de la Municipalidad de Lima, o sea, de Los Olivos, pero ustedes no tienen acceso a esa población, no lo lleven a cabo. Deben seleccionar una población a la que ustedes puedan acceder obligatoriamente. En algunos casos, las universidades les van a solicitar una autorización firmada por parte de la institución, del colegio, de la municipalidad, de la empresa, donde ustedes lo quieran llevar a cabo. Entonces, a veces queremos por salir del paso, no sé, colocar de un colegio específico. Y cuando la universidad les pida la autorización, es un problema porque van a tener que cambiar el lugar, el contexto y todo lo demás. Entonces, sí les recomiendo que cuando vayan a seleccionar la población objeto de estudio, asegúrense de poder acceder a esa población, o que por lo menos la empresa, la institución o el colegio les llegue a dar acceso, a menos que sea obviamente a una población en específico de un distrito que no necesiten evaluar el contexto de una empresa o el contexto de una institución educativa, pueden ser un distrito en específico, pero sí deben tener mucho cuidado al momento de seleccionar una población a la que ustedes no puedan acceder, porque pueden presentar muchos problemas en ese momento. Entonces, se necesitan datos reales al momento de acceder. Y lo más fundamental es asegurarse de que esos antecedentes que ustedes están tomando para poder abordar su tesis estén versados en la misma población que ustedes están estudiando. Es decir, hay variables que solamente se estudian en estudiantes de universidad, por ejemplo, pero los antecedentes en su mayoría o ustedes quieren investigar esas variables en el contexto de secundaria. No les van a aceptar tampoco. Es decir,
Sus antecedentes deben tener no solamente sus mismas variables, sino su misma población de estudio. Entonces puede que ustedes quieran seleccionar una variable y no tengan la posibilidad de acceder a los estudiantes de secundaria, pero puedan acceder a los estudiantes de universidad. Sin embargo, en sus antecedentes todos son estudiantes de secundaria. Al momento de que ustedes presenten ese avance, se los van a rechazar, porque no solamente sus antecedentes deben cumplir con las características de las variables, sino también de su población de estudio. Fundamental. Entonces, al momento de seleccionar su población, deben asegurarse de que sus antecedentes tengan su misma población, adultos, jóvenes, niños, procesos, documentos, revisión sistemática, cualquier cantidad de objeto o población que ustedes vayan a seleccionar, deben asegurarse de que sus antecedentes también estén destinados dentro de su misma población. Fundamental. Entonces, para repasar, paso número 1, elegir un tema que les guste y que esté ligado obviamente con la profesión de ustedes. Paso número 2, un tema sobre un problema que ustedes ya tengan acceso, un tema que ustedes conozcan, un tema que ustedes pueden manejar, y no solamente explicarle al asesor qué tema ustedes están realizando y por qué lo están llevando a cabo. Y el tema número 3 o el paso número 3 es acceder obligatoriamente a su población objeto de estudio para poder tener un mejor alcance acerca tanto de la realidad problemática como de sus antecedentes y de evitarse el dolor de cabeza de que lo vayan a desarrollar y al momento de pedir autorización no se las quieran dar. Entonces, primero asegúrense de tener o la autorización o acceso a esa población antes de realizar todo su proyecto o su tesis de investigación. No olviden que para que un tema pueda llevarse a cabo, primero se deben investigar las variables, se debe tener acceso a la población, saber cómo se van a medir las variables, sea con qué instrumentos yo voy a utilizar para medir mis variables, y tener antecedentes de investigación, preferiblemente de los últimos 5 años y artículos científicos, que es lo que están pidiendo las universidades actualmente. Y listo, chicos, esto sería todo lo que conlleva lo que es la selección del tema. Es un poquito práctico, bastante conciso. No sé si ustedes tienen alguna duda adicional, quisieran comentar algo. Cualquier duda que ustedes tengan me lo pueden manifestar y yo con gusto les podré esclarecer. Los ejemplos dependen mucho de la carrera que vayamos a investigar. Por ejemplo, podemos tener, a ver, por ejemplo, de un tema un ejemplo de un tema de investigación descriptivo es el que les estoy mencionando. Depresión, puede ser ansiedad, pueden ser adicción a las redes sociales, puede ser funcionalidad familiar, violencia doméstica, violencia familiar, depende de la carrera que ustedes están llevando a cabo. Si es ingeniería industrial, una herramienta de ingeniería, 5S, Manufacturing, depende muchísimo de la carrera que ustedes están llevando a cabo.
Pero, por ejemplo, las características, que tenga una variable o que tenga dos variables. No sé, e intento suicida, se me ocurre en este momento. Tenemos las dos variables de investigación. Tenemos la población que vayamos a investigar y tenemos el lugar donde lo vamos a llevar a cabo. La contextualizamos en qué lugar lo vamos a llevar a cabo, en una institución educativa de Lima, por ejemplo. ¿En qué año lo vamos a llevar a cabo? En el 2025. Eso también es fundamental. En algunos casos, los asesores lo piden, en otros los mandan a quitar. Por eso no lo menciono. Lo fundamental son los principales, las variables, la población y el lugar. El año es optativo. Ustedes lo pueden colocar o no lo pueden colocar. Ya depende de ustedes. En el caso de una investigación con análisis documental, depende de lo que vayamos a investigar. Tenemos que tener en cuenta cuáles van a ser las variables de investigación en un análisis documental. Normalmente los análisis documentales se realizan en tesis de derecho, entonces hay que tenerlo delimitado cuáles son las variables. Sí se puede adecuar para no depender de una empresa, sí. Se puede contextualizar la investigación de una forma general. Por ejemplo, este ejemplo que les estoy mostrando aquí abajo es un ejemplo bastante preciso de que ustedes no van a necesitar una autorización. Por ejemplo, marketing digital y satisfacción de tiendas de retail de Lima. Aquí no necesitamos autorización de nadie. Solamente vamos a evaluar a las personas o que tienden a comprar en tiendas de retail, nada más, en el año 2025. Esto es un ejemplo de que pueden tomar general o de una forma genérica una determinada población. Pueden ser, en este caso, no sé, en instituciones educativas de Lima y tomar en cuenta diferentes instituciones. En este caso no necesitamos una autorización, porque a veces es un poquito complicado conseguir alguna autorización. Pero podemos hacerlo de forma genérica, sí, no mencionando a la empresa, no mencionando a la institución. La autorización versa más, es cuando vamos a nombrar a la empresa dentro de la problemática, dentro de los objetivos, en el mismo tema de investigación, donde en algunos casos sí le piden autorización. Cuando son genéricos, no son tan necesarios. No obstante, hay algunos asesores que sí les piden, así sea genérico, alguna institución, alguna autorización firmada. No es muy común cuando son genéricos, pero sí hay asesores que lo hacen, independientemente de que sea genérico o no. Si su proyecto es de gestión pública, lo puede, este, me tocó algo así ahorita hace unos días y yo le sugerí a los estudiantes que lo versaran en una municipalidad. Si lo hacen en una municipalidad de Lima, no necesitan una autorización porque no están nombrando ninguna municipalidad. Y en la población y muestra en la metodología sí pueden delimitarlo, si les van a solicitar la delimitación de qué población lo van a hacer, sí. Pero como no lo van a nombrar en el tema y tampoco en la contextualización de la problemática, lo pueden hacer si es de gestión pública en una municipalidad. No hay ningún problema. Un ejemplo de ello sería gestión municipal en una municipalidad de Lima o gestión administrativa en una municipalidad de Lima o del distrito donde ustedes lo quieran, si lo quieren como contextualizar mejor, en el distrito donde lo van a llevar a cabo, sea Comas, San Juan del Lurigancho, San Borja, no sé, en el distrito donde ustedes lo quieran llevar. Pero preferiblemente solamente señalen o señale que es en una municipalidad de Lima y ya no tienen la necesidad de solicitar autorización. En el plazo del acompañamiento, nosotros brindamos un contrato firmado, usted, es por 6 meses a un año, el servicio que nosotros brindamos. Si tienen alguna duda, por favor.
Excelente. En el caso de Juan, que me preguntó acerca de su análisis documental, si tu trabajo es de derecho, que creo que sí, puedes evaluar, si es análisis documental, puedes evaluar la jurisprudencia de los tribunales o las normas. En ese caso sería solamente análisis documental. Y esa sería tu población. Las jurisprudencias, como tal, sean 5 o 10, depende de lo que vayas a evaluar, o las normas jurídicas. Sí, claro, los videos, el video de esta asesoría, los voy a subir al canal de YouTube en unos días, entonces él estaré también compartiendo. Igual, por favor, no se olviden mandarme sus datos para poderles compartir también el PPT que les he compartido aquí en la asesoría. No se olviden, si tienen alguna consulta adicional, me pueden realizar la consulta. Me escriben al WhatsApp, porfa. Al WhatsApp donde les he mandado el enlace, ahí les estoy compartiendo el PPT. Sí, así es. También tenemos acceso a un Classroom donde tengo diferentes plantillas, o con la empresa hemos creado diferentes plantillas que les pueden ayudar a ustedes a elaborar su trabajo de investigación y su tesis, principalmente. Entonces, de igual manera me comentan si gustan tener acceso, no hay ningún problema, es gratis, para que ustedes puedan descargar esas plantillas y puedan utilizarlas para poder elaborar todo el trabajo de investigación. Un gusto, chicos. Esto sí ya se está por terminar. Entonces, ha sido un placer para mí compartir esta información con todos ustedes. Espero que les haya servido bastante. Y me escriben al WhatsApp para poderles compartir tanto el PPT como el enlace al Classroom para que ustedes puedan descargar las plantillas y puedan utilizarlas a su gusto también. Un gusto, muchachos. Espero puedan salir bien en la selección de su tema de tesis. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.